¿Qué tal, hermano y hermana? Hoy quiero que toquemos un tema juntos. El tema trata sobre el Padre Celestial. Para eso vamos a poner un poquito más pequeña esta portada mía y poder ver la presentación. Creo que está bien así. Vamos a ver un momentito ahí. El tema trata sobre Dios el Padre. Recordemos que está el Hijo y está también el Padre. Queremos ver en este video, en este estudio, si el Padre y el Hijo son la misma persona, que no lo son, pero vamos a por lo menos a poderlo verificar con la palabra. Hoy empezamos con el tema de Dios el Padre. Hay una cita que está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Usted la puede ver acá en la presentación. Y el versículo 4 dice, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Cita clara, cita que no necesita explicación, cita que usted se la enseña a una persona que no tenga su mente llena de enseñanzas y muchas cosas de estas y va a saber lo que quiere decir. Como cuando usted dice, esta manzana es una. Usted no puede ver más ahí porque es una. O ejemplos similares. Pero aquí Dios le dice a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, nada más. Solamente uno. Sin embargo, como usted bien lo sabe, hermano y hermana, muchas personas, teólogos, ministros, pastores, incluso estudiantes de la Biblia, se dice ahora que este versículo no necesariamente se refiere a uno, sino que se refiere a más de uno. Dos, tres, más de uno. Entonces queremos ver y comprobar con las escrituras si en otras escrituras es respaldada esta opinión de los teólogos, maestros, ministros, etcétera, etcétera, o es respaldado lo que dice ahí la sencilla y clara palabra de Dios. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra donde dice Jehová es la palabra Elohim. Voy a ver si la tengo por acá. Ahí usted puede ver el mismo versículo, la misma cita en hebreo, donde dice Shema Israel, Adonai. Esa palabra en rojo es Adonai en hebreo, Elohenu, Adonai Echad. Esa palabra Adonai es la palabra Elohim. Los teólogos hoy en día dicen que esta palabra se traduce como en lugar de Dios, en lugar de Dios, Elohim es Dios. En lugar de traducirla como Dios, se traduce como dioses, plural. Ahora, cuando entendemos esto, vamos un momentito antes de seguir explicando. Aquí está la misma cita, pero ya traducida, digamos, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Lo mismo. Por lo tanto, el significado de Elohim. Bueno, ellos dicen que Elohim significa dioses. Y claro, la palabra Elohim está en plural, pero no es un plural como el que usamos nosotros. Es un plural majestático, majestático. Voy a ver si lo tengo por acá. Ese plural majestático da un significado o se utiliza el término para poder elevar algo. O sea, si yo digo grande, es grandísimo. Cuando hablo de Elohim, de Dios, estoy hablando del más grande entre dioses, el único Dios verdadero. Entonces lo que hace el plural majestático es engrandecer la palabra. Por eso dice Jehová, nuestro Dios, nuestro Elohim. No es que sean muchos, es uno, pero se engrandece. Esta palabra en otras ocasiones no viene traducida como Dios, porque inclusive se aplica esta misma palabra, Elohim, a personas e incluso a ángeles o seres celestiales. Y esa palabra se traduce también como magistrados, como jueces, como superiores. Y si vemos un ejemplo de esta palabra
en singular, aunque podría ser un plural o aunque es un plural majestático, vamos a Éxodo capítulo 7 y versículo 1. En Éxodo capítulo 7 y versículo 1, hablando de Moisés, cuando Dios envía a Moisés a hablar con el faraón para que pueda dejar ir al pueblo de la esclavitud. ¿Recuerdan este evento? Dice acá, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios. Esa palabra Dios, como están en paréntesis, es Elohim. Entonces dice, te he constituido Dios para Faraón. ¿A cuántos instituyó? ¿A cuántos constituyó Dios como Elohim para Faraón? A una persona. ¿A cuál persona? A Moisés. Pero si esta palabra significara más de uno, entonces no sería Moisés y otros más seguramente. Pero dice, yo te he constituido a Moisés Dios para Faraón y tu hermano Aarón será profeta. Recordemos que Moisés y Aarón eran tipos, eran símbolos. Moisés un tipo de Dios, el Padre, y Aarón un tipo de Jesucristo. Igual que Abraham es un tipo de Dios el Padre e Isaac es un tipo de Jesucristo. Entonces, quiero que veamos también lo que es la naturaleza y el orden de jerarquía. Son cosas diferentes. Una es la naturaleza y otra el orden de jerarquía. Ok, aquí voy con el ser humano, o sea, nosotros. Yo tengo un hijo, es mi hijo, es mi misma naturaleza, pero no es yo. O sea, es otra persona aparte de mí. Tiene su vida aparte de mí, tiene sus gustos tal vez diferentes a los míos, aunque en muchas cosas por ser mi hijo y hereda mis mismos genes, mi genética, entonces puede tener un comportamiento que cuando la gente lo vea a él, van a decir que qué parecido al papá, en este caso a mí. Eso es naturaleza. Mi hijo tiene mi misma naturaleza, mi misma esencia, porque él tiene mis genes, porque él desciende de mí, naturaleza, esencia. Ahora, en jerarquía, él es menor que yo. Al ser él mi hijo, él es menor que yo soy mayor. Lo mismo que podemos ver en una iglesia o en una empresa o en diferentes ejemplos donde uno es mayor jerárquicamente que otro. Bueno, en este caso está Dios el Padre y está el Hijo de Dios. Está el Padre Celestial y está Jesucristo. Jesucristo y el Padre, o mejor dicho, el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, la misma esencia. Jesucristo es tan Dios como su Padre porque es Dios por naturaleza, por esencia, pero es el Hijo de Dios. No es y no son la misma persona. Ahora, con esta definición y con esta explicación vamos a seguir adelante. En 1 Corintios capítulo 8, escrita por Pablo, nos dice el apóstol. Y vamos a hacerme un poquito para acá yo. Y dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, recuerde que la palabra dioses es magistrados, jueces, principales. Dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, ¿quiénes somos nosotros? El que está hablando ahí es Pablo, es el que está escribiendo. Para nosotros se incluye Pablo y los que sirven, los que siguen a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, para nosotros, o sea, para mí, para Pablo, para usted, para nosotros. Dice, solo hay, ¿cuántos dioses, hermano y hermana? Solamente hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Dice, solamente hay un Dios, el Padre. Y después dice las características del Padre. Dice, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Entonces vemos que el único Dios es el Padre. Bueno, aquí el apóstol Pablo está reforzando lo que dijimos al principio. Cuando Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Pablo dice lo mismo.
Pablo enseña lo mismo, Pablo cree lo mismo. Solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, Jesucristo es ese Dios. Si seguimos leyendo, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y dice, añade, y un Señor Jesucristo. Cuando dice, y un Señor Jesucristo, está separando a ese único Dios de el Hijo, o sea, de Jesús. Un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces vemos que para el apóstol Pablo solamente, y no solo para él, y para nosotros, solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre. Y Jesucristo dice, y un Señor. Entonces Jesucristo está fuera de ese Dios para Pablo. Ahora, si yo digo eso, mucha gente se puede poner brava, pero no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo y lo está diciendo el apóstol Pablo. Así que enójense con el apóstol Pablo. Juan 17:3. Esto es escrito por el apóstol Juan, pero son palabras de Jesucristo. Y dice Jesucristo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién? Al Padre. Y el mismo Jesucristo dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna consiste en conocer al único Dios y a Jesucristo. Cuando dice y a Jesucristo, no está poniendo a Jesucristo como ese único Dios, sino aparte de ese único Dios verdadero. Cuando la Biblia se refiere al único Dios verdadero, no se refiere al Hijo, se refiere al Padre. Aunque el Hijo, como ya vimos, y vuelvo a decirlo porque la gente se le olvida, aunque el Hijo también es Dios, en naturaleza y en esencia, pero el Padre es mayor que Él y el único Dios verdadero al que se refiere Jesucristo. Ahora, ¿quién está diciendo esto? ¿Yo? ¿Will Chavarría? No, esto lo está diciendo el mismo Jesús. Así que no es con Jesús. O sea, su problema, si no le agrada esto, es con Jesús y no conmigo. Seguimos. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay, hermano? Un solo Dios. Y después dice, y un mediador entre ese único Dios, o sea, entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Jesucristo hombre. Pero dice también otra vez Pablo, escribiéndole a Timoteo y a todos nosotros, que solamente hay un Dios y hay un mediador. O sea, que ese mediador no es ese único Dios. Seguimos. Daniel 2:28. Aquí está hablando Daniel cuando dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. ¿Usted se acuerda de esta cita? ¿Cuántos dioses hay? Hay un Dios. Ahora, cuando dice hay un Dios, ¿cómo se nos puede ocurrir a nosotros ver en la imagen tres dioses? Cuando la Biblia dice hay un solo Dios. Entonces, ¿en qué creo yo? ¿En la palabra clara y sencilla, como está escrito, o en lo que dicen las personas? Bueno, para mí es claro de que dice, hay un Dios en los cielos. Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, que es Jesús, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces vemos aquí que dice un espíritu, un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor, pero también dice un Dios, nada más. Y cuando dice un Dios y Padre, o sea que es el Padre, está sacando de esta ecuación al Señor, al Espíritu, al bautismo, a la fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, yo podría haber leído el versículo 6 solamente. Sin embargo, leo el 4 y el 5 para que ustedes vean que ahí habla del espíritu. Ahora, cuando ahí dice un espíritu, un Señor, un Dios y Padre,
Los teólogos de hoy en día dicen que ahí está hablando de la Trinidad, de tres dioses, pero ahí dice en el versículo 6 un Dios y Padre. Cuando dicen un espíritu, no está diciendo un espíritu Dios o un Dios espíritu. Cuando dice un Señor, aún ahí, sabiendo que Jesucristo es Dios, pero en naturaleza, no está diciendo que ese Jesucristo es el mismo Dios y Padre. Entonces, esta cita no se puede tomar para comprobar de que hay más de un Dios, que hay tres dioses. Ahora, aparte de eso, quiero también decirles, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego no tiene mayúsculas. Esa palabra que dice un espíritu en mayúscula está en la Reina Valera, así lo escribió el traductor. Pero si buscamos otras versiones, como la versión Biblia Jubileo, Efesios 4:4, usted lo puede buscar ahí en buscador. Dice hay un cuerpo y un espíritu, etcétera, etcétera. La palabra espíritu no viene en mayúscula, viene en minúscula como viene en el original. Si buscamos la Biblia, Sagradas Escrituras, 1569, la palabra espíritu también de esa misma cita viene en minúscula. ¿Por qué la persona la pone entonces en mayúscula en la Reina Valera? Porque para esta persona que ya estaba o venía ya con toda esta enseñanza de los padres y los abuelos y los maestros y los pastores y teólogos, entonces para él existía una Trinidad, entonces ve una Trinidad en ese versículo y pone espíritu con mayúscula. Cuando una persona lee esta cita y la ve en mayúscula, entonces inmediatamente uno lo que ve es un tercer Dios o un Dios espíritu, cuando en realidad ahí no está hablando de un tercer Dios ni de un Dios. Dice un espíritu y después más abajo dice un Señor y después dice y un Dios y Padre. Ve estas citas que quiero que leamos ahora. Vamos a ver cómo habla Jesucristo después de haber resucitado. No antes de haber resucitado, sino después de haber resucitado. Y dice Juan 20:17. Jesús les dijo a María Magdalena, en este caso, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de que Jesucristo murió y resucitó, el Padre seguía siendo su Padre. El Padre seguía siendo su Dios. ¿Lo dice o no lo dice la cita? Lo dice la cita. ¿Y quién está hablando en la cita? Está hablando Jesucristo. Por eso dice a mi Padre. Entonces el Padre es Padre de Jesucristo. Antes de que viniera al mundo y se encarnara, durante la encarnación y después de la encarnación, siempre ha sido hijo de Dios Jesucristo. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesucristo. Lea el contexto. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios por segunda vez y el nombre de la ciudad de mi Dios por tercera vez. Y la nueva, más bien la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuatro veces en esta cita en Apocalipsis 3:12 repite mi Dios, Jesucristo, diciendo mi Dios al Padre. No es lo mismo el padre y el hijo son diferentes. El padre sigue siendo padre, fue padre y sigue siendo padre. Jesucristo es el hijo. Ahora, cuando vemos estas citas, entonces vemos que el padre y el hijo han sido padre e hijo desde la eternidad. Desde la eternidad. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que dio a su hijo unigénito. ¿Eso cuándo sucedió? ¿Cuándo dio a su hijo? Bueno, el hijo nace hace 2000 años, más o menos, pero él entrega a su hijo. Él no entregó a sí mismo o uno igual a él, sino a su hijo,
para que todo aquel que cree en él, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesucristo es Hijo desde antes de venir a nacer como un ser humano y a ser como un ser humano. Ya era Hijo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No escatimó a su Hijo, sino que lo envió. Cuando él envía a su Hijo, cuando él nos da, ya era el Hijo de Dios. Porque algunas personas creen que Jesucristo es Hijo cuando nace como ser humano, pero ya él era Hijo. Juan 5, primera Juan 5, versículo 9 nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, el testimonio es el testigo, la persona que habla. Cuando se llega a un juicio y la persona que llega a testificar algún tema, alguna situación, es una persona recta, honorable, entonces tiene mucho peso. Si la persona que llega a testificar es una persona de mala vida, no tiene peso. Por eso aquí dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Imagínense usted. Entonces, si Dios dice algo, ¿lo voy a creer yo o no lo voy a creer? Y después dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ¿cuál? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para tener la vida tengo que hacer caso al testimonio del Padre que entrega a su Hijo, Jesucristo. Tres veces el Padre testifica desde el cielo. Usted ve la Biblia y ve muchas enseñanzas escritas por personas, también escritas por Jesús y dichas por Jesús. Pero de todas las enseñanzas, tres veces en el Nuevo Testamento habló el Padre desde el cielo, o sea, testificó. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre? Vea lo que dice. O sea, lo que es hablar desde el cielo. Y la gente lo escuchó. Una fue en el bautismo. Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. O sea, el Padre testifica de que ese que se está bautizando, que ese que está con Juan el Bautista y que está la gente, es mi Hijo amado. La gente que lo escuchó ahí podían asegurarse, podían saber que ese era el Hijo de Dios. Segunda, en la transfiguración, Mateo 17:5, y dice, mientras él aún hablaba, recuerde que está Pedro, Santiago, Juan, está Jesucristo, está Elías y está Moisés. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La segunda vez que habla el Padre es para testificar de que Jesucristo es su Hijo. La tercera vez no nos dice esto. La tercera vez es antes de la cena, cuando dice Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez a Jesucristo. Entonces, dos veces el Padre, bueno, tres veces habla, pero de esas tres veces, dos veces testifica que Jesucristo es su Hijo. Características en la Biblia que se refieren solamente a Dios el Padre. Y vamos a ver tres versículos aquí, cuatro creo para terminar, pero por lo menos vamos a ver estas características. Primera de Timoteo 1:1 y 2 nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro,
de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Aquí separa al Padre y separa al Hijo. Dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos cómo el apóstol separa al Padre y separa al Hijo. Una cosa es el Padre, otra es el Hijo. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, el Rey de los siglos, el inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso dice en el anterior a Dios el Padre y a Jesucristo. Cuando dice aquí al único y sabio Dios, se está refiriendo al Padre. Primera Timoteo 6:14 nos dice el apóstol, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de quién, de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién va a mostrar eso? El Padre, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién es el único que los hombres no pueden, no han visto ni pueden ver? Al Padre. Porque si el ser humano lo viera, moriría inmediatamente. Y terminamos con este versículo, Juan 14:6, donde dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, por medio de Jesucristo vamos al Padre. Podemos ver, hermano y hermana, podemos comprobar y corroborar, confirmar con la palabra que cuando la Biblia se refiere al único Dios verdadero, al soberano, se refiere al Padre. Cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se refiere al Padre, no a dos ni a tres. Ahora bien, ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir, Jesucristo es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios tiene la misma naturaleza y esencia. Es Dios como su Padre, pero el Padre es mayor que él y el único Dios verdadero es el Padre, a pesar de que Jesucristo es Dios. Y podemos decir que Jesucristo es Dios con toda tranquilidad y seguridad, pero la Biblia siempre, siempre, y vamos a verlo en el próximo estudio, los apóstoles, los patriarcas, los escritores le decían a él el Hijo de Dios. Por eso el mismo Nabucodonosor dice, veo a uno como el hijo de los dioses, decía él en su pensamiento pagano, pero veía a uno como el hijo de los dioses. Que Dios, hermano y hermana, le pueda ayudar a entender este tema, un tema muy, pero muy importante que usted debe de comprender, que usted debe de saber y que usted debe también de enseñar, porque hoy la mayoría de iglesias, empezando con la católica, evangélicas, todas, y la adventista también, hablan de que cuando dice Jehová nuestro Dios es uno, está hablando de varios. La Biblia nos habla de un único Dios. Bendiciones.